En este video, resolveremos el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas escribiendo una matriz aumentada en forma escalonada reducida. Debido a que tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, la matriz aumentada será una matriz aumentada de 3 por 4, donde los coeficientes de x están en la columna 1, los coeficientes de y están en la columna 2, los coeficientes de z están en la columna 3 y las constantes están en la columna 4. Una vez que tenemos la matriz aumentada, realizamos operaciones de fila, que se muestran aquí, para escribir la matriz aumentada en forma escalonada reducida. Debido a que tenemos una matriz aumentada de 3 por 4, la forma escalonada de fila reducida será una de estas tres formas aquí, donde si tenemos una diagonal principal, tenemos una solución. Si tenemos una fila de 0, 0, 0, 1, no tenemos solución. Y si tenemos una fila completa de ceros, tenemos infinitas soluciones. Cada una de estas matrices está en forma escalonada reducida, que es la número 1. El primer elemento distinto de 0 en cada fila, llamado entrada principal, es 1. Número 2. Cada entrada principal o una está en una columna a la derecha de la entrada principal en la fila anterior. 3. Las filas con todos los elementos 0, si las hay, están debajo de las filas que tienen un elemento distinto de 0. Y finalmente, número 4. En cada columna que contiene una entrada principal o una, todos los demás elementos de la columna son ceros. Volviendo a nuestro ejemplo, primero escribamos la matriz aumentada. Mirando la primera ecuación, los coeficientes son 2, negativo 3, negativo 9, y la constante es negativa 12, lo que nos da la primera fila, que es 2, negativo 3, negativo 9, negativo 12. Mirando la segunda ecuación, tenemos x más 3z es igual a 6. Observe cómo no hay ningún término, y por lo tanto el coeficiente de y sería 0. Entonces el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y es 0, el coeficiente de z es 3 y la constante es 6. Y por lo tanto, la fila 2 es 1, 0, 3, 6. Mirando la tercera ecuación, tenemos 3, 1 negativo, 4, 10, lo que nos da la tercera fila. Y ahora empiezo a realizar operaciones de fila para escribir la matriz aumentada en forma escalonada reducida. Como tenemos un 0 en esta posición aquí, intercambiemos la fila 1 y la fila 2. Y también trabajemos para obtener un 0 en esta posición trabajando con la fila 3 y la fila 2. Observe que 3 menos 3 veces 1 es 0 y, por lo tanto, reemplacemos la fila 3 con la fila 3. Menos 3 veces la fila 2. Entonces comenzaremos intercambiando la fila 1 y la fila 2. Entonces tenemos 1, 0, 3, 6. La fila 2 ahora es 2, negativa 3, negativa 9, negativa 12. Y ahora la fila 3 va a ser la fila 3 menos 3 veces la fila 2. Entonces tenemos 3 menos 3 veces 1, que es 0. Entonces tenemos 1 negativo menos 3 veces 0, que es negativo y luego tenemos 4 menos 3 por 3, que es 4 menos 9, o 5 negativos. Y luego tenemos 10 menos 3 veces 6, que es 10 menos 18, que es negativo 8. Debido a que tenemos uno principal aquí, sabemos que los siguientes elementos deben ser ceros. Así que trabajemos para obtener un 0 en esta posición, trabajando con la fila 2 y la fila 1. Observe que 2 menos 2 veces 1 es 0. Reemplacemos la fila 2 con la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Y hagamos que todos los elementos de la fila 3 sean positivos reemplazando la fila 3 por 1 negativo por la fila 3. Entonces la fila 1 permanece igual. Y ahora para la fila 2, reemplazamos la fila 2 con la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Entonces, aquí tenemos 2 menos 2 por 1, que es 0. Aquí, tenemos negativo 3 menos 2 veces 0, que es negativo 3. Aquí, tenemos negativo 9 menos 2 veces 3, que es negativo 9 menos 6, que es negativo 15. Y aquí, tenemos negativo 12 menos 2 veces 6, que es negativo 12 menos 12, que es negativo 24. Y luego la fila 3 es negativa una vez la fila 3, lo que nos da 0, 1, 5, 8. Debido a que tenemos uno principal aquí, intercambiemos la fila 2 y la fila 3. Entonces la segunda fila ahora es 0, 1, 5, 8. Y la tercera fila ahora es 0, negativa 3, negativa 15, negativa 24. Continuemos en la próxima diapositiva.
Como tenemos una entrada principal de 1 aquí, sabemos que los otros elementos en esta columna deben ser 0. Trabajemos para obtener un 0 en esta posición aquí trabajando con la fila 3 y la fila 2. Note negativo 3 más 3 veces 1 es 0. Reemplacemos la fila 3 con la fila 3 más 3 veces la fila 2. Entonces las dos primeras filas permanecen igual. Y ahora para la tercera fila, reemplazamos la fila 3 con la fila 3 más 3 veces la fila 2. Entonces 0 más 3 veces 0 sigue siendo 0. Negativo 3 más 3 veces 1 es 0. Negativo 15 más 3 veces 5 es negativo 15 más 15, que es 0. Y luego tenemos negativo 24 más 3 veces 8, que es negativo 24 más 24, que también es 0. Observe ahora que la matriz aumentada está en forma escalonada de fila reducida. Pero debido a que tenemos una fila de ceros aquí, tenemos un número infinito de soluciones. Observe como si escribiéramos esta tercera fila como la ecuación equivalente, tendríamos 0x más 0 y más 0z es igual a 0, lo que nos da la ecuación 0 es igual a 0, lo cual siempre es cierto. Entonces, debido a que esta ecuación no contiene variables y siempre es verdadera, nuevamente, esto indica que tenemos un número infinito de soluciones, y que el sistema es consistente y dependiente. Escribamos también las ecuaciones equivalentes para la fila 1 y la fila 2. La fila 1 indica que 1x más 0, y más 3z es igual a 6, o x más 3z es igual a 6. La segunda fila indica que 0x más 1 y más 5z es igual a 8, o y más 5z es igual a 8 ahora. A continuación, se nos dice si la respuesta es dependiente, que es, se nos pide que busquemos la solución completa, y escribamos x e y como funciones de t, donde z es igual a t. Entonces, una forma de expresar que tenemos un número infinito de soluciones es introducir una nueva variable, en este caso, el parámetro t, donde t es cualquier número real. Entonces se nos dice que dejemos que z sea igual a t. Y ahora necesitamos escribir x e y como funciones de t. Entonces, si vuelvo a estas ecuaciones aquí, si resolvemos esta ecuación para x, restamos 3z en ambos lados, lo que nos da x es igual a 6 menos 3z. Y si resolvemos esta ecuación para y, restamos 5z en ambos lados, lo que nos da y es igual a 8 menos 5z. Pero si z es igual a t, también podríamos decir que x es igual a 6 menos 3t. Y como y es igual a 8 menos 5t, podemos decir que y es igual a 8 menos 5t. A veces, cuando tenemos un sistema de ecuaciones que tiene un número infinito de soluciones, simplemente afirmamos que hay un número infinito de soluciones. Otras veces se nos pide que parametricemos la solución, y proporcionemos las soluciones en términos de una nueva variable. En este caso, t. En ese caso, expresaríamos la solución usando estas tres ecuaciones. Nuevamente, todavía tenemos un número infinito de soluciones porque t es cualquier número real. Pero expresando las soluciones infinitas de esta manera, muestra la relación entre las tres variables x, y z. Espero que hayas encontrado esto útil.